que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Bendiciones a todos. ¿Quién está de regreso por primera vez? Porque el tema se llama el regreso. Y recuerden, este tema es extenso. Imagínense que es un viaje en el que yo les presento nada más algunos detalles para que ustedes continúen ese viaje. O que es como un cuadro donde yo tiro unas pinceladas así al óleo, a la acuarela, para que ustedes le sigan. Sí les interesa, ¿verdad? Porque a veces lo que nos interesa, sin que nos digan. Entonces, saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados ahí en su casa, a todos nuestros amigos y familiares y hermanos que se conectan, que nos acompañan desde otros países, como es Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Canadá, y diferentes estados de esta nación. Que Dios les bendiga. Dios conoce nuestras situaciones, hermano. ¿Quién cree eso? Dios conoce, Dios está viendo, y Dios sabe nuestras situaciones. Entonces, no quiero que usted mire a nadie más aquí, al que está a su lado o al que está atrás, o que esté pensando en alguien más. No, el Señor tiene un mensaje. Estas historias son conocidas para muchos, para otros tal vez no, pero para muchos son conocidas. Pero son historias por las cuales nuestro Dios tiene un mensaje nuevo y fresco para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que estar atentos y pendientes, y el Señor, con su Santo Espíritu y su Santa Palabra, habrá de darle a usted ese consuelo, ese ánimo, esa exhortación que usted necesita. Así que ese es mi deseo al compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. El regreso, nos quedamos en picado. Yo me quedé picado. Yo no sé si usted se quedó a medio dormir y quiere seguir durmiendo, pero yo me quedé picado. Tuvimos que terminar porque faltaban muchas filminas. Y aún, fíjense, a este tema, el regreso número 2, tuve que quitarle como 40 o 50 filminas, porque dije, no, si no después los hermanos me van a apedrear. Entonces, no, aquí no apedrean, no se acostumbra a eso. Qué bueno. Bueno, mire, ponga atención. Ahora vamos a aprender lo que significa el nombre Dina. Significa justicia, fíjense. Vamos a conocer lo que significa el nombre de Noemí. Significa dulzura, delicia, y cómo después se cambia el nombre. Vamos a conocer lo que es edificar un altar. Bueno, varias cositas. Ponga atención, no se me duerma, que yo voy a tratar de no dormirme porque si no me caigo. El regreso es la acción o efecto de regresar, vuelta al sitio de donde se salió, llegada a un lugar en donde antes estuvo. Es reaparecer, es retornar, es estar de vuelta. Así que le damos la bienvenida a todos los que
ya están de vuelta, que están de regreso, y pedimos al Señor que los que faltan regresen con bienestar, porque hay varios que no han podido regresar, se quedaron postrados en el camino, y otros, ¿verdad?, están en un mejor lugar. Bendito sea nuestro Dios. Ahí está el mapa, mire, dijimos que Aram está hasta por ahí arriba. Después nos venimos atravesamos, el domingo pasado yo dije, atravesamos el Jordán, y no es el Jordán, es el de Éufrates. El Jordán está mucho más abajo, después lo vamos a pasar, y ahí se enrollan los pantalones para que no se les mojen. Después llegamos, ¿alguien se acuerda dónde nos quedamos? Ahí está la tierra de Canaán, miren, vienen pasamos Sucot, pasamos Mahanaim, y ahora vamos a llegar a Siquem. Ahí tenemos la foto donde aparece Jacob, Rebeca, Lea. ¿Quién será el chiquito que vienen ahí cargando? ¿Será José? No, Benjamín todavía no nace. Sí, ahí viene Rubén, que es el mayor, Judá, Leví. Y miren lo que Dios le había dicho a Jacob. Jehová le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Fíjese lo que Dios le está diciendo, y mire lo que Jacob hace en el camino. Entonces nos quedamos en ese emotivo encuentro de Jacob, que estaba preocupado y angustioso y temeroso de ese encuentro con su hermano. Habían pasado 20 años, pero cuando uno tiene amenaza de muerte y conoce a la persona, podrán pasar 40 años, pero uno siempre tiene que tener sus precauciones. Pero no, se abrazan, se besan y lloran, y pues ese lazo de hermandad. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Ya estamos en Canaán, pero no estamos todavía en nuestro destino. Siquem es parte ya de Canaán, y mire lo que sucede, versículo 19, lo que hace Jacob. Dios le había dicho que regresara a su parentela, a su pueblo, y mire lo que él hace, versículo 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. ¿Por qué usted compra un terreno? Para plantar su casa, ¿verdad? Y si planta su casa, ¿cuáles son los planes? Quedarse. Entonces, lamentablemente, mire lo que sucede. Hizo algo bueno, erigió, su abuelo Abraham ya había hecho un altar en este mismo lugar que se llama Siquem. Y ahora Jacob, cuando llega ahí, además de comprar y establecer, hacer su tienda ahí, dice que erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel, que quiere decir Dios de Israel. Ya él está adoptando el nombre que Dios ya se lo cambió. Se acuerdan que se llamaba Jacob, pero ya Dios le cambió el nombre, y él a ese altar le llama de esa manera: Dios, el Dios de Israel. Miren, yo titulé este episodio que sigue a continuación, el capítulo 34, lo titulé Lo malo, lo feo, lo bueno y lo feo. Y vamos a darnos cuenta, mire, iniciando esa palabra de Génesis 34:1, donde dice salió Dina, es de analizarla, porque siempre cuando nosotros salimos hay propósitos, y a veces salimos muy descuidadamente. Eso es profundo, hay que analizarlo. Eso de Dina salió, y también dice la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. ¿Por qué menciona esos detalles? Y el otro, mire, ¿a qué salió? A ver las hijas del país. Eso también hay que analizarlo, porque este capítulo, este episodio, en este regreso de Jacob, está triste, está lleno de dolor, de pena, de lágrimas, algo que nadie de nosotros quisiéramos contar en la historia de nuestra vida. El escritor no lo omite, no lo maquilla, y nos deja ver la realidad del ser humano. Mire lo que acontece. Aquí vemos primero, hubo descuido, hubo imprudencia, hubo curiosidad, hubo impulsos carnales, hubo desgracia, vergüenza, venganza, muerte, y usted puede buscarle más cositas en esta situación.
Dios quería, usted puede después leer la historia de todo lo que esto sucedió, todo lo que esto trajo, y fíjese que Dios en algunas ocasiones nos deja. No nos dice nada, ahí lo deja. Y después vienen las consecuencias. Bueno, algunos que les gusta pensar más allá de lo que está escrito, dicen que Dina quedó embarazada, que tuvo una niña y que la dieron en adopción. Esto es extra bíblico, ¿ok? La dieron en adopción y esta niña fue a parar a la casa de Potifar y vino a ser la esposa de su tío José. Eso dicen, ¿verdad? Algunos datos extra bíblicos. Podría ser. La Biblia no dice nada qué pasó con Dina, si quedó embarazada o no, pero sí nos da otros detalles. Muy bien, Génesis 35:1 dice: Dios dijo a Jacob, fíjense, después de que sucede esto, Dios no le menciona nada, pero le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Fíjense lo que le está diciendo: sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Si ustedes han hecho altares allá en su casa, altares familiares, altares personales allá en su trabajo o donde quiera que anden, para tener ese momento de comunión y de intimidad con Dios, qué bueno, lo felicito. Pero cuando nosotros nos reunimos en reuniones como aquí en este lugar, es un altar especial a nuestro Dios. Entonces nosotros les invitamos a que vengan y hagan este altar, porque Dios le está diciendo dónde lo quiere y le dice que vaya entonces a Betel. Ustedes ya se acuerdan lo que sucedió ahí en Betel cuando él va en camino y cómo ese lugar significa casa de Dios. Entonces Jacob, fíjense, después de que recibe esa orden, lo que hace Jacob, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, porque ya se le juntó más gente, todos los niños y las mujeres de la matazón que hicieron allá en Siquem, se los tuvieron que llevar, a los niños y a la mujer. A todos los hombres los mataron cuando estaban en su dolor por aquella operación que se habían hecho. Entonces, miren lo que les dice Jacob: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Venían medios cochinones, ¿verdad?, por el camino. Y entonces algo había visto Jacob que les dice que quiten a todos los dioses ajenos. ¿Por qué? Porque iban a ir a un lugar que Dios les mandaba y iban a hacer un altar. Y mire lo que sucede. Versículo 3: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Quiero invitarles al que pueda y quiera, allá también los que están conectados, repitan después de mí este versículo. ¿Qué les parece? Amén. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Gracias a nuestro Dios por su cuidado y protección. Y miren lo que hacen después las personas: y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. O sea que sí traían dioses ajenos que habían poder de ellos. Y además, fíjense, esto yo no lo entiendo, ahí si usted sabe por qué, ahí me explica después. Y también le dieron los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y fíjense lo que sucedió después de deshacerse de los dioses ajenos, de limpiarse y prepararse. Dice que salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando nosotros obedecemos y dejamos a esos dioses ajenos y nos limpiamos, el Señor va a hacer maravillas, va a hacer milagros, va a hacer cosas preciosas en nuestras vidas. Amén. Entonces llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es
Betel, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces miren lo que sucede. Por eso titulamos, ¿verdad? Lo malo, lo bueno y lo feo. Entonces murió Débora. Ay, si usted sabe cómo esta Débora aparece aquí, ahí me explica, por favor, porque yo no supe encontrar el por qué esta Débora aparece en este lugar. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, fíjense, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, que quiere decir un roble fuerte, un roble de llanto. Entonces, porque es ama de Rebeca, no sé si me están siguiendo. Rebeca se quedó ya con Isaac. ¿Cómo es que en este regreso viene esta mujer con Jacob? ¿Verdad? Yo tengo mi idea, pero a lo mejor como que estaban ya cerca, ella oyó, así como Esaú fue a encontrarlo, a lo mejor esta mujer vino a encontrarlo. Esa es una suposición mía. Muy bien, ahí está el mapa, ya estamos en Siquem, llegamos a Betel, se hace el altar, después dice partieron de Betel y había aún como media legua. Esto es las medidas que se usaban antes, ¿verdad? Media legua viene siendo como milla y media más o menos. Dice, faltaba pues como media legua, dice, de tierra para llegar a Efrata. Fíjense, aquí hay enseñanza. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en el parto. Y aconteció, fíjense, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. O sea que cuando nos morimos, cuando el alma se nos sale, llamó su nombre Benoni. Las que estuvieron en la reunión de damas con nuestra hermana Tere, ya saben lo que significa Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni quiere decir hijo de mis tristezas, y Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. La amada esposa de Jacob no pudo llegar hasta el destino final. Ahí murió. Ahí sí usted puede analizar, ¿verdad?, los motivos. Anteriormente vimos algunos detalles, ¿verdad?, que a veces uno mismo nos damos esa sentencia. Génesis 35, 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. ¿Cómo se llamaba este episodio? Lo bueno, lo malo y lo feo. Lamentablemente siempre salen situaciones así. Después vino Jacob, a Génesis 35, 27, a Isaac su padre, a Manre, la ciudad de Arba, que es Hebrón. O sea, ese Hebrón es el mismo, ¿verdad? Manre. Ese es nuestro destino final. Ahí vemos a Jacob despidiéndose de su padre Isaac. Y el resumen, usted puede meditar en todas estas historias y sacar más enseñanza. Pero mire, el resumen que yo hago. Dios no quiere que hablemos descomedidamente, mis hermanos facebookeros. ¿Cuál fue el versículo que nuestros hermanos de publicidad de esta congregación publicaron en esa página especial para miembros esta semana pasada? Exactamente, Proverbios 13:3, que habla de que el que guarda su boca, guarda su alma, y el que mucho habla, tendrá calamidad. Muy bien, están conectados ustedes, hermanos facebookeros. Entonces, no hablar descomedidamente. Que Dios quiere o que Dios puede estar con nosotros a pesar de las circunstancias adversas. Que Dios da paz entre hermanos. ¿Se acuerdan el encuentro de Jacob y Esaú? Que estamos expuestos a las tragedias, a los problemas y a las dificultades. Que debemos quitar los dioses ajenos. Que debemos hacer un altar
al único y verdadero Dios, para agradecerle, para glorificarle, para bendecirle y para pedirle. Que debemos acordarnos de nuestros votos, porque Jacob había hecho voto ahí en Betel. ¿Se acuerdan? Si vas conmigo, me bendices y me traes con bien, tú vas a ser mi Dios y yo te voy a dar los diezmos. Entonces, debemos de acordarnos pues de nuestros votos y del pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Si usted no ha hecho pacto con Dios, haga pacto por medio de Jesús, y de acordarnos especialmente de ese pacto cada primer día de la semana, como cuando participamos de los elementos de la Santa Comunión, estamos recordando ese pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Ahora mire, ese mapa, tenemos a Moab aquí a la derecha, tenemos el Mar Muerto en medio y tenemos a Belén. Supuestamente Noemí, Elimelech, Malón y Kelión, cuando yo pronuncio esas palabras, ¿de qué libro estamos hablando? Los que dijeron, exactamente, los que dijeron Noemí se equivocaron, es Ruth, exactamente. Entonces, ahí está el mapa donde supuestamente ellos tomaron esa ruta para ir a Moab, porque mire lo que dice el regreso de Noemí, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. El hambre es hambre en todo lugar, pero depende. Si usted tiene ganado, si usted tiene gallinas, si usted tiene terreno, si usted tiene un rillito ahí en su terreno, el hambre es diferente para usted. Yo tengo amigos ahí en El Salvador que estudiaron, que son profesionales, no tienen ninguna necesidad de venir a este país, viven mucho mejor allá. Pero el hambre es diferente para cada quien, depende de sus circunstancias. Entonces esta familia tuvo que emigrar a otro lugar para buscar, ¿verdad? Cómo sobrevivir. Entonces el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué terrible, ¿verdad? Qué triste que se le muera su esposo en otro país y que se le mueran sus hijos y quedar así desamparada. Entonces el nombre de Noemí dijimos que significa dulzura, delicia. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Eran buenas nueras. Qué bueno que así fueran todas, ¿verdad? Os conceda Jehová que halléis descanso. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, fíjese, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero yo no sé qué Noemí les habría contado. A lo mejor Orfa no puso atención, porque así pasa. A veces nos cuentan cosas y no ponemos atención, como me dice a veces mi esposa, que le ponga atención para no repetirlo. Entonces, a veces nos dicen cosas y no ponemos atención, pero Ruth, yo creo que sí había puesto atención a algunas cosas que su suegra le había platicado de ese Dios verdadero llamado Jehová. Entonces, la otra se va. Pero Ruth, mire lo que le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo,
y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¡Qué convicción! ¡Qué convencimiento! Entonces, dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Entonces, mire, cuando Noemí ve esta convicción, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más. Así es. Cuando nosotros estamos convencidos de que estamos sirviendo al Señor y que vamos en un buen camino, nadie nos detiene. Cualquier comentario que haga algún Zambalat por ahí o cualquier Tobías, no nos importa. Por acá nos pasa. Nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros sabemos a quién servimos. Entonces anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Qué aspecto le miraban? ¿Le miraban quizás la tristeza que en su rostro? Dice, no, ella les dijo: no me llamen más Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. A veces nosotros no entendemos y no estamos de acuerdo con algunas situaciones que Dios nos permite atravesar. Los que han leído todo este libro podrán saber cómo Dios cambia, iba a decir cambia, pero no se dice así, cambia esta situación en algo especial. En algo especial, si ustedes han leído la historia. Si no, yo pienso que cualquier dama, no importa, ya con que sepa leer, es necesario, sería excelente que lean este libro de Ruth y el libro de Esther. Eso es hermoso, que toda dama pueda leer estos libros. Entonces, que le llamen Mara, y dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y después usted puede deleitarse con esta lectura, cómo conoce a este personaje llamado Boaz. Y este Boaz ya estaba bien informado, le había echado el ojo. Los planes de Dios, los planes de Dios. Muy bien. 3, el regreso de Israel. Acuérdense que yo nada más estoy dando aquí puntitos, unas pinceladas para motivar, para despertar el prurito, el interés de cada uno de ustedes para que continúen con este tema. Les leo un texto apócrifo. ¿Qué quiere decir apócrifo? No reconocido en el canón, ¿verdad? Un texto escondido, un texto extra bíblico. Me pareció interesante, no me acuerdo ni cómo me lo encontré, pero este hombre se llamaba Abimelech. Este Abimelech, Jeremías le había mandado que llevara unos higos, pero había un ardiente sol, por lo que al encontrarse un árbol se sentó bajo su sombra para descansar un poco. Y al reclinar su cabeza sobre la cesta de los higos, se durmió, quedando dormido durante 66 años. Yo creo que yo soy descendiente de este personaje. Fíjese, se quedó dormido 66 años sin despertarse de su sueño. Mire lo que dice: y después, al levantarse de su sueño, dijo: he dormido a gusto un rato, pero mi cabeza está pesada, porque no he quedado saciado con mi sueño. Entonces, al despertar, la cesta de los higos los encontró destilando leche. Se antojan, ¿verdad? Y dijo: quería dormir todavía un poco, porque mi cabeza está pesada, pero tengo miedo, no sea que me duerma, imagínense, y tarde en despertarme, y mi padre Jeremías me menosprecie.
Jeremías había intercedido por este hombre porque supuestamente le había ayudado a Jeremías en sus tiempos de angustia y dificultades. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Sí, te lo voy a conceder. Tú vas allá para Babilonia, pero a este personaje por el que tú me estás pidiendo, yo lo voy a ayudar. Y de esa manera Dios le ayuda, dándole ese sueño de 66 años. Y ya después de esos 66 años, pues ya casi iba a venir el exilio, las cosas ya estaban tranquilas, ya estaban haciendo los arreglos para regresar de Babilonia a Jerusalén. Es extra bíblico esto, ¿ok? Es interesante. Pensamientos y expresiones de los salmos. Miren lo que dice el Salmo 126:1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Qué poético, ¿verdad? Qué bonito. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán sobre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahí lloraban y colgaron sus... dice, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Llega un momento en que la guitarra a veces, no, ya está abandonada. Ya está abandonada. Entonces, y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Hay momentos en que no podemos cantar, no podemos dar alegría, pero qué bueno cuando Dios nos hace regresar y nos da esa libertad para que le podamos adorar y alabarle. Mire lo que dice Jeremías 3. Porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Los profetas están profetizando pues el regreso del exilio allá en Babilonia. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Aunque estaban en ese exilio, en ese cautiverio, Dios estaba con ellos de alguna manera. Y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Si usted quiere saber más acerca del regreso, de cuántos regresaron, los que regresaron ¿con quién? Con Zorobabel, con Esdras, quién era Sanbalat, el enemigo, cuáles eran las expresiones de Tobías, cuántos cantores regresaron, cuántos sacerdotes regresaron. El problema que hubo con todos los que se mezclaron, fíjese, con mujeres extranjeras, y algunos hasta tuvieron niños, y dicen que hubo un momento en que tenían que lidiar con ese asunto, que estaban temblando del miedo, porque iban a tener que dejar a sus mujeres y a sus hijos, y también estaba lloviendo. Fue un asunto tremendo. Usted puede leer de esta historia con más detalles del regreso del pueblo de Israel de Babilonia, también en Nehemías hay mucha información, y en otros libros. Pero mire, ya para terminar, vamos a hablar del segundo regreso. Hay una palabra que viene del griego que se llama diáspora, y quiere decir la dispersión por el mundo de grupos humanos que se han visto obligados por distintas causas a abandonar su lugar de origen. Entonces, después de la destrucción de Roma y el templo por aquel emperador llamado Tito, creo yo, la gente fue dispersada. Tuvieron que salir para muchos lugares, y después de eso, Jerusalén fue destruida, pero después fue reconstruida, pero ya con otro modelo, y la rebautizaron con el nombre de Aelia Capitolina, fíjense. Aelia Capitolina le llamaron.
Y bueno, usted puede investigar más acerca de esto, pero yo nada más le voy a decir acerca de este término aliyá, que significa ascenso, es emigrar a Israel. Hacer aliyá significa venir de un lugar bajo y subir. En la antigüedad el término aliyá se refería a un viaje de Jerusalén para visitar el templo. En el año 1882 se marcó la primera aliyá, cuando los judíos comenzaron a llegar a Israel en manadas. Entre 1882 y 1891 llegaron 30,000 judíos en 2 olas. Fundaron 28 nuevos asentamientos. Estos primeros sionistas compraron cientos de miles de acres de manos de los dueños árabes, y así se inicia el regreso. Y han logrado muchas cosas los judíos para beneficio de la humanidad. Dios los ha bendecido y muchos han aceptado a Jesucristo. Y yo quiero invitarles, hermanos, no a que vayamos a esa Jerusalén en la Palestina, sino que regresemos, si no hemos regresado, a esa Jerusalén celestial. ¿Y cómo podemos llegar ahí? Por medio de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces hay mucho más que decir, hermano, pero pues yo sé el tiempo usted, yo le invito a que estudie más. Por ejemplo, está el regreso de nuestro Señor Jesucristo, omitimos el regreso del espíritu inmundo, el regreso del hijo pródigo. Hay varias situaciones que nos pueden ayudar para que meditemos más en este tema, pero lo importante, mis queridos amigos y hermanos, es que regresemos a nuestro Padre Celestial, y eso se logra por medio del único camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a todos.